En un pueblo seco y olvidado por todos, menos por el polvo, que ahí sí era vecino eterno, comenzó a correr un rumor que tenía la misma consistencia que la fatalidad. Algo se estaba gestando. No era exactamente muerte, pero tampoco vida. Era esa mezcla amarga que se da cuando el destino ya está escrito y nadie tiene el valor o las ganas de cambiar una sola línea. La llegada del nuevo funcionario desde la capital cayó como una piedra en un estanque sin agua. Venía con discurso ensayado, traje brillante y sonrisa de anuncio barato. Prometía desarrollo, progreso, cambios nuevos y una esperanza que el pueblo no sabía si creer. Pero cuando habló, nadie sintió alivio. Era como escuchar a un mago que presume trucos aunque trae las cartas saliendo del saco. Desde ese primer día se notó que su misión no era salvar nada, sino salvarse él. Los primeros meses fueron un desfile de decretos inútiles y favores sospechosos. Cada permiso tenía precio, cada apoyo tenía condiciones, cada palabra sonaba a amenaza disfrazada de cortesía. El pueblo que llevaba años sobreviviendo a como diera lugar empezó a oler el tufo a corrupción de lejos, pero como en Crónica de una muerte anunciada, nadie hacía nada. Se murmuraba en las esquinas, en la tienda, afuera de la iglesia: esto va a terminar mal. Alguien tiene que parar esto. Ya sabemos cómo va a acabar, y aún así el silencio colectivo lo iba cubriendo todo como un sudario. La tragedia es igual que en la obra de García Márquez. No nació de sorpresa, fue creciendo como este rumor que todos repiten, pero al que nadie enfrenta. La diferencia es que aquí no se trataba de un hombre marcado para morir, sino de un pueblo entero condenado a ver cómo el poder lo estrangulaba. No había cuchillos, pero sí firmas. No había sangre, pero sí abusos. No había asesinos a la vista porque todos llevaban el uniforme. El funcionario, ya cómodo en su trono improvisado, se convirtió en amo y señor, siendo juez, verdugo y actor principal de su propio teatro. Comenzó a reconstruir la realidad a su manera. Cambió leyes, alteró registros, acomodó aliados, barrió enemigos. Creó un sistema tan torcido que hasta las mentiras parecían obedecerle. Detrás de su sonrisa fotográfica había amenazas, chantajes y negociaciones oscuras. El pueblo lo veía, lo comentaba, lo escuchaba, pero nunca pasaba a acción. En las mañanas, la plaza parecía normal, pero por dentro la gente ya cargaba con la certeza de que vivían en una tragedia, donde todos eran personajes secundarios. No había héroes, no había villanos claros, solo un destino torcido avanzando como tren sin frenos. La impotencia se volvió con costumbre, la indignación parte de la rutina y la mezcla fue matando lentamente la capacidad de actuar. Como en la novela, la pregunta no era quién, sino por qué. Nadie lo detuvo si todos lo sabían. El pueblo estaba lleno de testigos, de cómplices involuntarios, de voces apagadas por el miedo. Cada persona tenía un pedazo de la verdad, pero nadie tenía el valor de armar el rompecabezas. Así la corrupción avanzó sin resistencia, tranquila, confiada y anunciada. Con el tiempo, el desgaste se volvió insoportable. La gente empezó a sentir que moriría dentro del pueblo. La justicia, la confianza, la dignidad, el orgullo. Cada día era una nueva evidencia de que el sistema estaba podrido desde la raíz. Y aún así, nadie parecía sorprenderse. Era como si todos estuvieran viendo una obra que ya habían visto antes, con el mismo final y los mismos errores. El momento final llegó sin explosiones ni gritos. Fue una caída lenta, casi silenciosa, como una vela que se apaga sola. El funcionario, ya intocable, terminó por quedarse con lo que quedaba del pueblo. Pero lo más doloroso no fue lo que hizo, lo más doloroso
fue lo que todos permitieron que pasara. Entre la corrupción destacada y el fatalismo colectivo, ambos mundos, el de la política podrida y el de la tragedia inevitable, se combinaron para crear un paisaje donde la desgracia no sorprende a nadie, donde la gente sabe el final desde el principio, donde la verdad está enfrente a los ojos, pero la costumbre pesa más que la acción. Así se forma la esencia compartida entre estas historias, un destino anunciado, una caída que todos vieron venir, un silencio que termina siendo cómplice más fuerte. En este ambiente nace la verdadera tragedia, no que el poder corrompa, sino que el pueblo, sabiendo que viene la tormenta, prefiere agachar la cabeza y dejar que la historia se repita. Si juntamos Crónica de una muerte anunciada y La ley de Herodes como si fueran una sola historia, aparece un retrato muy claro y brutal de cómo funciona el poder, la violencia y la corrupción en una sociedad que poco a poco normaliza lo injusto. Aunque una obra es literaria y la otra es cinematográfica, sus universos encajan sorprendentemente bien. Ambos muestran comunidades donde todos saben lo que pasa, todos comentan, todos murmuran, pero casi nadie hace nada para evitar el desastre, y eso es deplorable. En esta obra unificada, la muerte anunciada de Santiago Nazar y el ascenso corrupto de Juan Vargas no son hechos separados, son síntomas de un mismo sistema social roto. La tragedia de Nazar ocurre porque la comunidad, bajo las reglas heredadas, costumbres rígidas y autoridades ineficientes. La corrupción de Vargas avanza porque la gente ya está acostumbrada a que el poder se use para beneficio personal. En ambos casos, la violencia no llega de repente, crece, porque nadie se atreve a detenerla. Si imaginamos que otro pueblo ocurre lo mismo, nos encontraríamos en un lugar donde la ley no sirve para proteger, sino para justificar decisiones absurdas. En este espacio mezclado, los gemelos Vicario sienten que deben matar para preservar el honor, mientras Vargas se siente con derecho de manipular la ley según le convenga. Al final, unos matan porque la tradición lo exige y el otro busca porque la autoridad se lo permite. Ambos actos nacen del mismo vacío moral. El elemento más fuerte cuando unimos ambas obras es la responsabilidad colectiva. En Crónica, casi todo el pueblo sabe que van a matar a Nazar, pero prefieren asumir que alguien más lo impedirá. En La ley de Herodes, los habitantes también saben que Vargas abusa del poder, pero lo dejan actuar porque temen represalias o simplemente porque ya están resignados. La gente se vuelve espectadora de su propia desgracia y esa pasividad es lo que hace que las peores injusticias parezcan inevitables. Al combinar los relatos, lo que surge no es una crítica a individuos corruptos o violentos, sino a toda una cultura donde las personas renuncian a capacidades de cuestionar, la verdad pierde importancia, la justicia se manipula y la tradición o la ley se convierten en excusas para no enfrentar el problema real. Tanto la muerte de Nazar como los abusos de Vargas se vuelven normales, porque el sistema está construido para proteger la apariencia, no la verdad. En este universo fusionado, la conclusión es contundente. Lo más peligroso no es la violencia directa, sino la indiferencia social que permite que esa violencia crezca. El crimen de honor y la corrupción política son solo dos manifestaciones distintas. La gente puede saber lo que va a pasar, puede incluso sentir que es injusto, pero en un sistema tan rígido y tan acostumbrado al abuso, actuar se vuelve casi impensable. Y así, la tragedia siempre llega a anunciar, y aún así nadie la evita. En mi opinión,